Hola, soy Pablo Antonio de IAPM, aquí nuevamente con vosotros en un programa más de las cosas que normalmente no puedo compartir en la serie de predicaciones, pero que lo hago por este medio. Hoy la idea, dentro del tema de esperar, la idea que me gustaría compartir con vosotros es la actitud de esperar. La actitud de esperar, porque la actitud de esperar, el principio que quiero rescatar es el siguiente, es que ayuda a realizar el potencial que tenemos dentro de nosotros de parte de Dios. Bien, dicho esto, comienzo. Hay un hecho en la Escritura, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, y voy a leer desde el verso 2 al verso 9, es el estanque de Betesda y lo que ahí sucedía de tiempo en tiempo. La Escritura dice lo siguiente, Juan 5, verso 2, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Esta historia me ayuda a mí a ilustrar lo que es la espera, y lo que es una espera activa que desarrolle el potencial que tenemos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, había una multitud de ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y incluso este hombre del que se centra y habla, estuvo esperando y llevaba así 38 años. Es una larga espera para cualquier enfermedad. Ahora bien, fijaros que dice, había muchos necesitados, pero Jesús se dirigió solo a uno de ellos. Y dentro de esos necesitados había distintas clases de necesitados. Los cifra, había enfermos, había ciegos, había cojos y había paralíticos. ¿Qué podemos sacar de esa descripción? Pues muchísimas cosas, pero lo que yo quiero sacar en este día es lo siguiente, es que todos tenían potencial para ser sanos. Todos los que estaban allí, lo dice el texto que hemos leído, porque una vez que el ángel movía las aguas, el primero que descendía después de ese movimiento, da lo mismo el tipo de enfermedad que tuviese, si era cojo, si era ciego, si era enfermo o si era paralítico, quedaba sano. Es decir, todos tenían el potencial para ser sanos, pero no todos tenían la facilidad para realizarlo. Repito, todos tenían el potencial para poder ser sanados, pero no todos tenían la facilidad para poder realizarlo. De hecho, este mismo paralítico se lo menciona al Señor Jesucristo, y ahora lo vamos a volver a leer. Pero, ¿qué hacían todos ellos? Esperaban. ¿Y qué esperaban? Esperaban el movimiento de las aguas. Esperaban algo concreto, algo específico, el movimiento de las aguas. ¿Qué sucedía de tiempo en tiempo? ¿Qué me dice a mí esto? Me dice que la espera debo estar atento. No es una espera sin más hasta que ocurra y entonces ya me entero. No, debo estar pendiente de. Si alguien estaba ahí esperando, el ángel venía, movía las aguas y él no se percataba de lo que había sucedido, pues no pasaba nada. Por mucho potencial que tuviese, no iba a ser sano.
Todos tenían que estar atentos en esa espera. Es decir, no es una espera pasiva, es una espera con una actitud determinada. Me llama también la atención que muchos enfermos, pero ninguno se acercó a Jesucristo a pedirle sanidad, ninguno de ellos. Ni siquiera el paralítico que fue sanado. Y eso es curioso porque probablemente estaban enfocados o atentos precisamente en lo que debían estar, el movimiento del agua, pero no vieron algo superior al movimiento del agua. Ahí había alguien que era Jesucristo, que era superior al ángel que movía las aguas y que era superior a ese movimiento de aguas y que tenía todo el poder para poder sanar sus vidas. Versículo 5, ahí ya nos dice, había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y aquí es donde surgen, por lo menos a mí, muchas preguntas, no todas ellas soy capaz de responderlas, por lo menos de una manera sensata. ¿Por qué Dios sanó a este hombre y no sanó a ninguno de ellos? Si este hombre tampoco se acercó a pedirle sanidad. Es decir, ¿qué pasó con la sanidad de este hombre? ¿Por qué fue tan distinta? ¿Es que acaso hay privilegios? Uno se puede plantear muchas cosas que sabemos que no, porque la propia Escritura nos habla acerca de ello. Pero sí, este hombre manifestaba en la espera algo que a mí me ha llamado la atención particularmente. Y yo creo que al Señor también, por lo que la Escritura nos cuenta. ¿Qué nos cuenta? Dice el verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado, es decir, vio algo en este hombre. Acostados o tirados por el suelo o tendidos tendrían que estar todos, pero especifica, cuando Jesucristo lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Fijaros, es decir, el Señor sabía, igual que el Señor sabe de cada uno de nosotros todas las cosas, supo que llevaba mucho tiempo así. Le preguntó, ¿quieres ser sano? A lo que este hombre, el enfermo, le responde, no tengo quien me meta en el estanque. ¿Veis? Este hombre no tenía la facilidad, tenía el potencial, pero no tenía la facilidad para acudir a las aguas. Sin embargo, dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y aquí ya es donde me abre los ojos. A ver, un hombre que no tiene facilidad de movimiento. Habría otros muchos allí que evidentemente la tenían. Que lleva muchísimo tiempo en esa misma condición. Y que dice que entre tanto que yo voy, es decir, cada vez que se agita el agua, a pesar de que él sabe que no tiene las probabilidades de llegar el primero al estanque, intenta una y otra vez, tiempo tras tiempo, intenta acudir a las aguas. ¿Cuántas veces habría fallado ya? Y ya para darse cuenta es imposible, o sea, no soy capaz de llegar el primero a las aguas, pero sigue esperando y sigue intentando. De tal manera que lo que me da a mí a entender es la actitud que este hombre tiene, esa actitud determinada de decir, no importa que falle, lo voy a seguir intentando. No importa que no suceda, lo voy a seguir intentando. Es lo que me ayuda a entender que cuando estamos en una espera así, determinados, eso mueve el mundo espiritual. Puede que no muevan las aguas físicas, como en este caso, pero mueve el mundo espiritual. Es más, siempre hay un movimiento del mundo espiritual alrededor de nosotros. Pero cuando estamos esperando en determinación, no hará falta siquiera que seamos los primeros en acudir. Será Jesucristo quien acuda a nosotros y nosotros seremos sanos. Por eso me gustaría finalizar orando, pidiéndole al Señor que Él vea nuestra determinación en la espera. No sé qué estás esperando tú, yo estoy esperando varias cosas, muchas cosas diría yo,
y me gustaría que el Señor acudiera en mi ayuda y me dijese igual: Pablo Antonio, ¿quieres ser sano? Por supuesto que quiero ser sano. Oro. Padre, muchas gracias. Gracias por cómo tú has establecido ese movimiento espiritual alrededor de nosotros. Es cierto que no somos muy conscientes. Todos tenemos el potencial, pero no todos tenemos la facilidad para ver ese mover espiritual, para entender lo que está sucediendo y ni siquiera para meternos en esas aguas. Pero tú sí tienes la facilidad para acudir a nosotros, para tocar nuestra vida, para hablarnos y decirnos que qué queremos y para sanarnos de cualquier cosa o restaurar cualquier cosa en nuestra vida. Te pido que lo hagas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchísimas gracias por estar ahí y muchas bendiciones.